Quiero darles la bienvenida a la iglesia, a su casa. Y quiero darles la bienvenida a todos los que nos ven también por el canal de YouTube. Quisiera que usted abriera su Biblia en el libro de Juan, capítulo 13. Lo vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Amén. Mira el título de la predicación. El título es: aunque no entiendas ahora, lo entenderás después. Diga conmigo: aunque no lo entiendo ahora, lo entenderé después. Dice el libro de Juan, capítulo 13, dice: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaba con él, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que iba a Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: ¿tú me lavas los pies? Respondió y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mire qué tremendo. Este hombre no entendía lo que estaba pasando al momento. Y cuando lo entendió, le dijo al Señor: no solo lávame los pies, lávame las manos, lávame la cabeza. Yo leyendo, y es una noticia que ha pasado por todos los canales, sobre estas personas que murieron yendo a ver el Titanic. Yo pensaba, yo le decía: qué tremendo, porque eran personas que lo tenían todo. Ahí iban personas millonarias, personas que tenían dinero, personas que no tenían escasez, pero tenían una curiosidad. Algunos de ellos dijo que era por una parte científica, de investigación. Otros yo pienso que lo hicieron por la curiosidad del ser humano, por saber qué pasó, por decir: yo estuve allí, yo lo vi. Un barco que hace tantos años se hundió, un barco que hace años y ahora en estos tiempos con la nueva tecnología pues se ha podido observar. Ese barco tiene una bacteria que dice que con los años va a desaparecer. Y yo decía: qué tremendo es el ser humano. El ser humano siempre trata de comprender, de buscar los por qué. Los seres humanos queremos comprender todas las cosas en nuestras vidas, todo lo que nos pasa. Nos prendieron la luz. ¿Quién prendió la luz? ¿Quién abrió la puerta? Siempre queremos saberlo todo. Siempre necesitamos una explicación de todo. Por eso los científicos siempre buscan una respuesta, aún de las cosas inexplicables. Porque es nuestra naturaleza querer entenderlo todo, querer saberlo todo, encontrar el porqué de la situación, el por qué a mí me está pasando esto, el por qué a mis hijos le está pasando aquello. Es que no entiendo. ¿Alguna vez usted le ha dicho a Dios: no comprendo lo que haces? Yo lo he hecho. He pasado por procesos en mi vida y temporadas que le he dicho al Señor: no lo entiendo, no lo comprendo. Yo le compartí ahora
al primer servicio, le decía, yo pasé por un proceso y el Señor me colocó en un área de la iglesia que en ese momento yo no lo entendía, no lo comprendía. Era difícil. Yo tenía que llenar unos talonarios todos los domingos. Y yo le decía al Señor, yo estoy aburrida, cansada de estar aquí, de tratar tantas personas, carácter. Pero yo no sabía que el Señor allí me estaba trillando. Allí Él me estaba procesando. Y yo me recuerdo que cuando la pastora cambiaba los sistemas, yo decía, wow, me contentaba porque yo decía, ya el Señor me va a sacar de aquí, ya la pastora me va a sacar de aquí. Ahí seguía. No me sacaba. Y yo no lo entendía, no lo comprendía. Pero también recuerdo que en una ocasión mi madre iba a una célula, creo, y me tomó las manos y me dio una palabra y la tomé en mi corazón. Me dijo, lloro, aunque sea llenando esos talonarios, tú le serás fiel al Señor. Si le soy sincera, en aquel momento no entendí sus palabras. En aquel momento yo no entendía por qué yo estaba allí, por qué duré tanto tiempo allí. Hoy lo entiendo. Hoy comprendo lo que el Señor quería en mi vida, lo que me quería enseñar, lo que quería sacar de mí. Quería pasarme como el buen vino. Para sacarlo hay que trillarlo, hay que molerlo. Hay que sacarlo mejor. Que si los procesos son fáciles, no lo son. No son fáciles las batallas, no son fáciles los procesos. Si usted se va al capítulo que estábamos leyendo, y lo voy a invitar que usted lea en su casa cuando llegue, no solo se quede con el capítulo 13, léaselo hasta el 17. Nos cuenta lo que dijo Jesús a sus discípulos la noche antes de su muerte. Le dio la última instrucción, como un buen padre. El buen padre se acerca a sus hijos. Fíjense que cuando empezamos a leer Juan 13 dice que Él los amó. ¿Cierto que ahí lo decía? Él los amó. ¿Acaso Jesús no sabía que había una persona dentro de ese equipo? ¿Cuánto les gustaría ser parte de ese equipo de 12 de Jesús? Pero dentro de ese equipo de 12 había una persona que lo iba a traicionar. Dentro de ese equipo de 12 había una persona que lo iba a negar. Dentro de ese grupo algunos se iban a esconder, asustados, porque no entendían lo que estaba pasando. Ellos habían caminado con Jesús. Ellos habían visto los milagros, pero este nuevo proceso no lo entendían. Cuando el Señor le decía, es que debo ir y morir. ¿Pero por qué? Yo digo que algunos sí lo tuvieron que haber pensado. ¿Pero por qué tienes que ir a morir? No entendemos, no comprendemos. En esos tiempos, y lo que estábamos leyendo ahorita en la palabra, dice que el Señor se levantó, tomó la toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Esa acción solo la hacían los sirvientes. Cuando llegaba un invitado a la casa, como en la antigüedad pues no usaban zapatos cerrados, las calles no estaban asfaltadas, tenían que lavarle los pies se ensuciaban y tenían que lavarle. Pero para lavarle los pies, Jesús tuvo que arrodillarse, ¿cierto? Tuvo que tomar no solo la toalla, sino arrodillarse. Y cuando usted se imagina que usted fuera Pedro, que usted es parte de ese equipo de 12, y que Jesús se está acercando a ti y te va a limpiar los pies, ¿usted no reaccionaría como Pedro? Lidia, no entiendo, ¿qué estás haciendo? Eso lo hacen los esclavos. ¿Por qué tú estás tomando el puesto de un esclavo? Yo no comprendo lo que tú estás haciendo. No entiendo para qué, cuál es tu actitud. Pedro se sentía confundido con la actuación del maestro. No entendía por qué estaba realizando esa tarea de esclavo.
Él no entendía, pero dice allí, ¿verdad? El versículo 7, le dijo el Señor, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero algún día lo vas a entender. Algún día lo vas a comprender. Yo investigando esa palabra, comprender, viene del griego, de la palabra traducida, indica estar consciente en el interior. Diga conmigo, consciente en mi interior. Usted necesita estar consciente en su interior para entender los procesos, para aceptar los procesos. Y aún así, aunque no lo entiendas, tú caminas en ellos. Era lo que a mí me pasaba en aquel momento. No entendía por qué estaba allí. No entendía por qué cada domingo teníamos que estar en esa oficinita de ahí, hacia el cafetín. Llueve, truene, ahí teníamos que estar. Llegaba una convención, allí teníamos que estar. Pero no entendía. Pero cuando pasó el tiempo, comprendí lo que el Señor quería. Porque si no, hoy no estuviera aquí. El Señor quería trillarme allí. Dice allí, ¿verdad? Que comprender es indicar, estar consciente. Pedro logró estar consciente en su interior. Y cuando usted está consciente en su interior, aunque usted le diga al Señor, no te entiendo. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, Señor, no solo lávame los pies, lávame las manos y hasta la cabeza, todo, Señor. No entiendo, pero yo acepto lo que viene. Yo acepto tu plan. ¿Cuántos quieren aceptar el plan de hoy de Dios? El plan de Dios es mejor que el que tú tienes. El plan de Dios va a ser mucho mejor y te va a llevar a la victoria. Porque tu plan tal vez fracase. ¿Cuántos hemos tenido planes? ¿Sabe qué es tremendo las mujeres? Las mujeres siempre tenemos plan A y plan B. Nosotros y le llevamos una ventaja a los hombres. ¿Cierto, mujeres? Mire, nosotros siempre sacamos nuestro plan. Este es el A. Y yo le digo a mi esposo, y este es el B. Por aquí. Si se me cae este, lo agarro por aquí. Pero con Dios no hay eso. Con Dios hay un solo plan. Y usted decide si lo acepta hoy. Si usted entra y aunque no lo comprenda, tú hoy lo aceptes. Aceptas su plan. Aceptas el desafío que el Señor nos está llamando, que es ir y conquistar esta ciudad. Aceptas el desafío de conquistar a tu familia. Aceptas el desafío de extender el reino de los cielos, aunque no entiendas algunas cosas. Eso es lo hermoso de los planes del Señor. A veces nos encontramos con la realidad de no entender por qué pasan las cosas. Porque Dios permite que esto tanto, hay cosas que nos duele y Dios las permite. Y tal vez usted le ha preguntado al Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Usted tal vez se ha preguntado, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta enfermedad? ¿Por qué hay que pasar por esta escasez? ¿Por qué tengo que pasar por estos problemas? No entiendo, Señor. O en algún momento le has suplicado a Dios que te ayude en alguna situación angustiosa y te contesta con un silencio. ¿Cuánto has pasado por ese proceso? Wow. Le oras y oras y oras y no ves respuesta del Señor. No escuchas nada. Y al ver que no llega tu respuesta y el camino se hace largo y doloroso, ¿cuántos no han gritado? ¿Será que hay alguien que me puede ayudar? ¿Será que hay otra persona aparte de Dios que me puede ayudar? ¿Cuántos han pensado en eso? ¿Cuántos les han dicho así al Señor? Señor, estoy cansada de esperar la respuesta y no llega. Esto se me ha hecho largo, tedioso. Después de ser tal vez fiel a Dios por muchos años, de repente la vida comienza a desintegrarse.
Después de años de recibir continuas respuestas a nuestra oración, el Señor escoge no responderte. Y en cuestión de momento, el mundo se nos cae encima. Caemos en pánico y nuestra fe se vuelve polvo. Yo le llamé a esto la temporada de la lluvia. Llegó la temporada de la lluvia. Llega la temporada de que adentro o afuera llueve. Llegas a tu hogar y está la tempestad. Llegas a tu trabajo y también hay tempestad. Andas en la calle y te consigues con la tempestad. Hay temporadas así, de pura lluvia. Y tú no la entiendes. Señor, pero es que como que todo es conmigo. Todos los problemas, todas las dificultades. Está cayendo, es una tempestad. En Éxodo capítulo 14, 12, anótelo. Se lo voy a decir a la versión Yoroslavi. Yo le coloqué esto en la versión de Yoroslavi porque yo me imagino que el pueblo de Israel lo habrá dicho así. Cuando ellos se enfrentaron, cuando ellos estaban en el desierto, tal vez dijeron: Señor, ¿es así como tú me tratas? ¿Es así como tú tratas a los tuyos? Yo creía que tú me cuidabas. No puedo amar a un Dios que es así. Mejor me regreso. El pueblo de Israel decía: mejor nos regresamos. Era tanta su desilusión y el que no entendían por qué estaban pasando por ese desierto, que preferían, ellos dicen, preferimos morir en Egipto. Preferimos ser esclavos. Preferimos la comida que ellos nos daban a tu maná, Señor. Eso es lo que yo prefiero. Esta situación tal vez también la podríamos comparar con un rompecabezas que te lo entregan y te dicen: tienes que armarlo, y ves demasiadas piezas, porque así es nuestra vida. Cuando llegamos al Señor, cierto que nos sentimos como quebrados. Hay demasiadas piezas. ¿Y qué hace el Señor? Te dice: hay que empezar a unirlas. Pero Señor, son demasiadas. ¿Cómo las arreglo? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está el brazo? ¿Y qué hacemos cuando comenzamos un rompecabezas que es difícil? A la mitad lo dejamos. A la mitad lo abandona, te desilusiona y te vas. Y así hacemos con los procesos del Señor. A la mitad te desilusiona, a la mitad pierdes la fuerza, a la mitad dices: ya no más, Señor, ya me cansé. Armo y armo y armo. Yo no le veo la solución, no le veo la figura, no me sale nada allí. Pero para el que se siente así, le tengo Santiago capítulo 5, versículo 7. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. ¿Cuántos esperan el regreso del Señor? Amén. ¿Tan pocos? ¿Cuántos esperan el regreso del Señor? Amén. Dice allí: piensa en los agricultores que con paciencia esperan la lluvia, el otoño y la primavera, y con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Aquel que espera al Señor, allí dice: piensa en los agricultores que tienen paciencia. Aunque no entienda, hoy tú le vas a decir al Señor: Señor, yo tendré paciencia para entender, para esperar la respuesta. Dios no tiene la obligación de contestarte. Dios no tiene por qué contestarte. No está obligado. ¿Acaso usted como padre le contesta todas las preguntas a sus hijos? A mí me llama la atención algunos padres cuando veo que sus hijos les hacen muchas preguntas. ¿Cuál es la técnica? Sí, ahora te las contesto. Ahora en la casa. Ahora te la digo. ¿Y qué está haciendo usted? Usted está haciendo un lapso de tiempo para distraer a su hijo y no contestar nada. O le dice: muchacho, tú sí haces preguntas y no contestas nada.
¿Acaso Dios no es padre? ¿No es el padre que te quiere enseñar? ¿No es el padre que te quiere corregir? ¿No es el padre que ama? Miren lo que decía Jesús. Jesús iba a dar la última lección a sus discípulos antes de morir en la cruz y resucitar. Le iba a enseñar lo que era ser un siervo, lo que era servir. Pero él sabía lo que tenía allí en ese equipo de 12. Él conocía, pero dice allí que los amó hasta el final. Pensaba en las personas que hace poco se entregaron al Señor. Y muchas veces cuando se entregan al Señor y están empezando a caminar, están gozosos, vienen con su Biblia, vienen a la guerra espiritual y de repente llegan los problemas. De repente llega la enfermedad, de repente llega la dificultad. Y ellos, Señor, pero si a mí en la célula me dijeron que te aceptara, porque tú traes vida, porque tú, Señor, traes la solución. ¿Qué está pasando? Y comenzamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué, Señor? Si yo te estoy siendo fiel, si yo entregué mi vida a ti, ¿por qué, Señor? Comienzan las preguntas. Yo me imaginaba y escribí aquí que Jesús debió hablarle a sus discípulos diciéndole: necesito que confíes en mí. Si usted es parte de ese equipo de 12, si usted anhela ser parte del equipo de 12 del Señor, hoy el Señor le dice: anhelo, quiero que confíes en mí. Estás pasando por pruebas, estás pasando por dificultades, por situaciones que no entiendes, pero confía en mí. Vas a atravesar algunas cosas difíciles en los días venideros que no vas a entender. Se sentirás solo, te vas a sentir confundido y con miedo, pero lo vas a entender después. Diga conmigo: lo voy a entender, Señor. Yo lo voy a comprender, Señor. ¿Qué dice Juan 16:33? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido este mundo. ¿Cuántos creen que el Señor ha vencido a este mundo? Mire, nuestra fortaleza no viene de lo que podamos lograr como seres humanos. Sí tenemos planes, tenemos metas, pero nuestra fortaleza, nuestra paz vendrá siempre del Señor. Y es algo que usted no entiende. ¿Cómo usted le puede sonreír a la situación? ¿Cómo de repente usted puede decirle: no entiendo, no comprendo porque hay escasez, pero Señor, yo tendré paz en mi corazón, nada me la robará porque tú estás conmigo? Al igual que los 12, vamos a tener dificultades que no vamos a comprender, porque no se entiende tal vez la enfermedad o algún problema. Pero cuando veas más allá de lo que tus ojos están viendo, porque muchas veces somos como Pedro. Cuando Pedro vio al Señor caminando, ¿qué le dijo a Pedro? Me puedo ir caminando, yo también me puedo salir de esta barca y puedo caminar hacia ti. ¿Qué le dijo el Señor? No, tú no tienes fuerza. No, tú eres muy débil. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: ven, sal de esa comodidad, sal de esa barca. Y Pedro bajó. Wow, ¿cómo sería aquello cuando ese hombre empezó a caminar las aguas? Debió ser la sensación, yo creo que no hay nada comparable, ni ese sumergible cuando se metió allá, caminar por las aguas. Yo creo que no la compara, el caminar por las aguas. Pero llegó un momento en que Pedro
usó la lógica. ¿Por qué no entendemos? Porque usamos la lógica. Pedro, el ser humano no camina por las aguas. ¿Cómo así? ¿Cómo que yo puedo caminar por las aguas? Y empezó a mirar las aguas y empezó a mirar la tempestad. Dejó de mirar a Cristo. Dejó de mirar a Jesucristo. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. Empezó a ahogarse. Porque cuando tu lógica se levanta, cuando tú dices, ¿cómo puedo caminar yo por las aguas? ¿Cómo puedo yo tener paz en medio de las dificultades? Se va a levantar tu lógica. Se va a levantar allí, ¿verdad? El empezar a razonar con tu mente. Nosotros actuamos es por fe. ¿Qué hizo el Señor? Estiró allí su mano y lo sacó. Cuando veas más allá de lo que ahora ven tus ojos, no verás el aguijón de Pablo. Pablo hablaba que él tenía un aguijón. Pero cuando tus ojos, tu entendimiento interior se conecte con Cristo, tú no vas a seguir viendo el aguijón. Diga conmigo, yo veré la unción. Eso es lo que pasa cuando nos conectamos. Eso es lo que pasa cuando creemos. Eso es cuando empezamos a comprender en nuestro interior. Ya no estamos fajando, es que yo tengo tantos problemas, es que yo tengo tantas dificultades, no, tú vas a empezar a ver es la unción. Y y tal vez como Él, tú también dirás, me basta con su gracia, porque mi debilidad se perfecciona en su poder. Cuando nuestros ojos se abren, cuando mi entendimiento empieza a comprender en mi interior que hay un plan para mi vida, que hay un plan que me lleva a la victoria, que hay un plan que me hace caminar por las aguas. Mire, no importa la tempestad, usted va a caminar por las aguas. Eso es lo que el Señor te garantiza. El Señor no te garantiza que no vas a pasar por tempestades. En la Biblia no existe esa palabra, que no vas a pasar por dificultades, por problemas. Dice que vas a caminar por las aguas para las que los creen. ¿Cuántos creerían eso? Vas a caminar, pero dígalo fuerte. Vamos a caminar por las aguas. Eso es lo que nos promete el Señor. ¿Qué pasó con Juan? El amado, el que vivió tantos milagros, el que caminaba con Jesucristo. Dice que él fue desterrado a la isla de Pasmo. Usted se imagina a un Juan diciéndole, pero ¿por qué yo? Pero si yo era especial, si yo caminaba con Jesús, ¿por qué yo tengo que ir desterrado? En la Biblia no aparece que él dijera nada. Si Juan no hubiera ido a esa isla, no hubiera tenido la revelación que tuvo. En tu proceso Dios te va a revelar cosas. En tu proceso Dios te va a empezar a revelar. Pero tienes que ir unido con Él. Tienes que ir unido con el Espíritu Santo. Allí en esa isla se escribió el libro de Apocalipsis. Vino esa revelación. Y estaba prisionero. Había perdido la libertad. No hubo quejas, no hubo por qué. Dios nos formó con un mismo propósito y es para que extendamos su reino. Solo debemos estar atentos, no te distraigas. Verás en cada circunstancia cómo vas creciendo, cómo cada circunstancia que te lleven. Mire, hay situaciones que nos van a llegar, que nos van a enseñar dos cosas. O la repites porque te llevan a la victoria o la vas a dejar de hacer. Una de dos, si te trae enseñanza. Hay cosas que yo vi en mis temporadas que el Señor me decía,
lo hiciste, ya no vuelves a hacerlo más. Lo dijiste, ya no lo vas a volver a decir. Te fracturaste, ahora vas a estar completa. Al momento no lo entiendes, pero vamos entendiendo y comprendiendo en la medida que tenemos una relación, una intimidad con el Espíritu Santo. No te desesperes por lo que está pasando. No te desesperes por lo que pasas en este momento. Lo que digas conmigo, lo que hoy no entiendo, lo voy a entender mañana. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28? Lo voy a leer en la traducción, la Biblia de las Américas. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme, diga conmigo, conforme a su propósito. Sí fui elegida. Desde antes de la fundación fuiste elegido. Pero dice aquí, para los que fueron llamados conforme a un propósito. Hay un propósito para nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos ser victoriosos? Y al mismo tiempo estar pasando por una intensa presión. Porque aquí está la pregunta de la enseñanza. ¿Cómo puedo yo sentirme victorioso y al mismo tiempo estar bajo una intensa presión? Cuando lo que Dios hace, por lo que Dios me está pidiendo que pase, no lo entiendo. Y aquí le vengo con el primer punto que le quiero enseñar hoy. Él no tiene una respuesta lógica. Mira lo que dice, no tiene una respuesta lógica, pero sí que son sobrenaturales. Tal vez no tiene una respuesta lógica para lo que tú necesitas, pero sus respuestas son sobrenaturales. Abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, y lo vamos a leer del versículo 3 al 4 y luego el 7. Nosotros aquí vamos a leer solamente el 3. Usted lo va a poder leer después todo completo. Dios le dijo a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire la solución del Señor para Elías. Elías, ¿verdad? Llegó la sequía y el Señor le dio el plan, un plan. Le dijo, vete al arroyo. Yo allí voy a enviar a los cuervos, te van a llevar alimento. Pero si usted sigue leyendo la porción de la palabra, dice que el arroyo se secó. Usted se imagina que Dios le diga, tengo un plan de provisión para ti. Te voy a llevar a un trabajo. Y cuando usted entra al trabajo, lo perdió. ¿Y qué diría usted? Pero bueno, Señor, si tú me trajiste aquí, no fue para ampliarme, para tener la provisión. ¿Qué pasa, Señor? Usted se imagina a Elías cuando estaba allí tomando su agüita y llegaban los cuervos, no tenía que esforzarse, llegaba el alimento a aquel lugar, pero de repente el agua dejó de fluir. Si fuera usted, tal vez pensaría o diría, si usted fuera Elías, pensaría, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué se secó? Tú me enviaste a este lugar, me prometiste que iba a tener alimento y agua. ¿Por qué permitiste que se secara el arroyo? ¿Por qué permitiste que se secara la fuente de la bendición? ¿Cuántas preguntas te harías si tú fueras Elías? Si se secara el arroyo, si se secara la fuente de la bendición. Y como todo por lo que estás pasando no tiene un sentido, tal vez te convencerías y dirías, es que Dios no cuida de mí.
Pero mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos, y sus oídos atentos a su oración. Si usted sigue leyendo la porción, allí Elías se levantó. El Señor lo mandó a una población que se llamaba Serepta. Dios envía a Elías para fortalecer a una viuda. Mire cómo era el plan del Señor, cómo lo movió el Señor. Pero ¿qué tal si Elías se aferra al plan A? Y dice, Señor, yo me quiero quedar en el arroyo. El Señor quería llevarlo a donde estaba la viuda que necesitaba. Diga, yo soy ese vaso de bendición. Cuando yo toco a la puerta de esa mujer, de ese hombre que va a llegar a la célula, tú eres un vaso de bendición. No un vaso de problema, no un vaso de escasez, no un vaso de dificultades. Tú no vas a tocar una puerta para hablar de tus problemas. Tú vas a tocar una puerta para decirle que hay un Dios que vive, que hay un Dios que puede todo. De eso es, de eso se trata. Somos esos vasos donde se debe desbordar la bendición de Dios. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos se sienten como un vaso lleno de la bendición de Dios? Tal vez hay cosas que no entendemos, pero usted le va a decir hoy al Señor, Señor, seré como ese vaso lleno de tu bendición, lleno, Señor Padre, de tu presencia. Yo llevaré una fuente de agua viva para que aquellos que tienen sed. Mire lo que usted puede aprender con este punto. Este punto nos enseña que el Señor, Él es el Señor de los que se rinden. Eso es lo que nos enseña este punto. Que Él será Señor de los que se rinden a su voluntad sin cuestionarlo, sin decirle por qué. Dios te quiere llevar a su plan. Dios quiere arrancarte de aquí y llevarte a un mejor plan. Así te cueste entenderlo. Dios tiene cosas mejores para ti. Mejor que nuestra lógica. El punto 2, Dios trabaja en su tiempo, no en el nuestro, aunque sufran de impaciencia. ¿Cuántos sufren de impaciencia? Sufrimos de impaciencia cuando estamos orando y le decimos, Señor, abre las puertas, Señor, haz la obra, Señor, haz el milagro, y no ves nada. En Juan capítulo 11, y le voy a contar la historia. Los miembros de una pequeña familia se encontraban entre los amigos más íntimos de Jesús. Era razonable, teniendo en cuenta esa gran amistad, que ellos esperaban cierto favor de parte de Jesús, especialmente si en alguna ocasión tuvieran alguna dificultad. Había una gran amistad y muy pronto se vieron enfrentados precisamente a esa clase de situación. Cuando Lázaro, el hermano de unas mujeres llamadas María y Marta, enfermó de gravedad. ¿Qué hicieron Marta y María? Le mandaron tal vez una cartica al Señor. Señor, tu gran amigo está muy enfermo, está grave. Te rogamos que vengas pronto. Te rogamos, no lo vayas a dejar morir. Yo me imaginaba a María saliendo de su casa, sentándose en la entrada de su puerta, y tal vez una le decía, tú miras para la izquierda y yo para la derecha, vamos a ver por dónde llega. Vamos a esperar, vamos a ver por dónde sale Jesús. Y esperaban y Jesús no aparecía.
yo me pregunto, ¿cuántas preguntas se habrá hecho María y Marta? Y una de ellas, ¿será que Jesús entendió que mi situación es difícil? ¿Será que él entendió que depende de él la vida? ¿Será que él entendió dónde puede estar? ¿Será que está muy ocupado? Tiene demasiada gente que atender, que sanar. No ha llegado. Yo me imagino que estas mujeres empezaron a desesperarse, a caer en impaciencia, a perderlo todo. La fe se hizo triza. Cuando usted sigue leyendo allí, usted se va a conseguir que María por fin ve a Jesús entrar. A lo lejos venía Jesús. ¿Qué le dijo María? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí en mi casa. Cuando yo escribía esta enseñanza, recordé el testimonio de la pastora Sara. Cuando en un momento, en un descuido, su hija más pequeña cayó, ¿verdad? En una tina, creo, y se ahogó. Cuando ella estaba en la sala, reacciona y dice, ¿dónde está Sarita? Y la fue a buscar. Ya la niña tenía minutos allí. Ella dice que cuando la consiguió, ya estaba morada. Y ella la saca y empieza como normal a llorar. Empezó a hablar en lenguas, decía ella, a clamarle por la vida de su hija. Y en eso entra el esposo de la pastora Sara, pastor Lauda, y hay algo que él dijo que a mí me tocó el corazón. Porque él dice que cuando él entra y ve a su esposa con su hija en los brazos, le ve el color que tenía la niña, que ya se entendía que no había vida. Él dice que le dijo al Señor, Señor, te ruego que le devuelvas la vida y yo te voy a servir, Señor. Pero si no la devuelves, yo te serviré. Hay procesos que no entendemos. Hay procesos por los que pasamos. A mí me impresionó la respuesta de él. Te serviré aunque le des la vida o no, Señor. Te amaré, Señor. En ese momento, la niña empezó a respirar nuevamente. Lo mismo pasó con Lázaro. Lázaro estaba allí en esa cueva. Habían pasado días. Olía mal. Pero ¿qué dijo el Señor? Lázaro, sal fuera. Y se levantó. Se levantó entre los muertos. Una palabra, una proclamación, una declaración de vida. Mi tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Dígalo amén fuerte. El tiempo de Dios es perfecto. Espera en Él. Espera sin desesperarte. Espera. Él va a traer la respuesta oportuna. Le serviremos. ¿Qué puedo aprender yo de este punto? Nosotros serviremos al Todopoderoso, no por lo que Él hace por nosotros, sino porque en Él no hay mentiras. Aunque tardare, diga conmigo, yo lo esperaré. Yo voy a esperar esa respuesta. No voy a perder la respuesta, Señor. Aunque lo que te esté rodeando ya huele mal. Huele a muerte. Hay situaciones que huelen a muerte, ¿sí o no? Hay situaciones que nos rodean y no las entendemos y huelen a muerte. Espera en Dios. Él traerá la puerta, Él abrirá. Él traerá esa respuesta. El punto 3,
Él trabaja a su manera, no a la nuestra. Dice Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y es cierto, la ciencia ha podido clonar. Ya hay clonaciones sorprendentes de bebés, los hacen en los laboratorios, pero no tienen el poder para dar vida. Aunque ellos clonaran, no tienen la fórmula para dar vida. Piense cómo hay un soplo en el vientre de esa mujer, dentro de tu vientre, para que ese botoncito, porque al principio es como un botón, empiece a crecer, empiece a tener forma, empiece la columna. Solo algo poderoso puede soplar la vida, aunque tú no la entiendas. Y allí es donde nos encontramos un plan del Señor, de esos que no se entienden. En Josué capítulo 6, del 1 al 27. Jericó fue una de las ciudades fuertes que estaba rodeada por los muros. Como yo me imagino cuando llegó el pueblo, cuando llegó allí Josué y vio los muros de Jericó, ¿cómo podría ellos atravesar? ¿Cómo ellos podían conquistar aquellos muros? Josué confió en que Dios los ayudaría. Dios le dio a Josué un plan. Y el plan sonó algo extraño. ¿A ustedes no les ha pasado cuando de repente llegaron por primera vez a la guerra espiritual y usted ve a esa gente marchando y el pastor dice marchen y marchen, y usted tal vez pensó, ¿y esos locos para qué hacen eso? ¿Sí o no? ¿Por qué marchan? ¿Por qué lloran? No entiendo. Ahorita vas a comprender lo que pasaba. El plan de Dios, es que los planes de Dios no tienen lógica. Y miren lo que le dijo el Señor, las instrucciones al pueblo de Israel: que caminaran en silencio alrededor de Jericó por 6 días. El único sonido que sería escuchado cada día sería el sonido de 7 bocinas. Las bocinas serían tocadas por 7 sacerdotes. En el 7º día marcharían alrededor de la ciudad 7 veces. Y a la 7ª vez todo el pueblo comenzaría a gritar cuando escuchara las bocinas. Tenían que marchar. Yo me imagino que los hombres y mujeres que habitaban en Jericó, cuando veían a aquellos hombres, mujeres, sacerdotes marchando alrededor de la ciudad, ¿y qué les pasa a esos locos? ¿Cómo es eso que marchen? Yo me recuerdo que hace años, antes de que usted viera donde usted tiene clase en la UDB, el pastor nos hacía salíamos alrededor de la cuadra y nos decía, marchen y pónganle las manos, porque ese lugar era una tasca. Y él nos hacía caminar. Y mire, nosotros creíamos en el Señor, salíamos y le poníamos las manos. Y le decíamos, Señor, este lugar. Y la gente bebiendo allá adentro. La gente allí echándose sus palitos. Y el Señor nos decía, marchen, marchen. No fue un día, no fueron 2 días. Fue un buen tiempo en que marchaban, pero creían que esas paredes iban a ser conquistadas. Que esas paredes nosotros íbamos a entrar. Que ese hombre nos iba a entregar ese territorio. Porque para Dios no hay ningún hombre fuerte. No hay tierra fuerte. Y yo me acuerdo que hasta aceite, nos juntábamos las manos. Yo digo que ese hombre diría, ¿quién me manchó las paredes? Fuimos nosotros. Las colocábamos.
el día que entramos allí, el día que fue entregado, recuerdo cuando aquella barra donde servían aquellas bebidas, le cayeron a mandarriazo y empezó a caer. Yo siento eso como Jericó. Hay ciudades, hay lugares que tienen que caer, hay sitios que tienen que caer, pero tú te tienes que levantar, aunque no entiendas el plan. Al que no lo comprendas, Dios tiene una mejor estrategia que la tuya. Solo tienes que levantarte y decirle: yo confiaré en ti, yo creeré en ti, los muros van a caer. Y los muros cayeron de Jericó. ¿Qué puedo yo aprender aquí? Dios fue capaz de ayudarlos a ganar la batalla porque confiaron en el plan de Dios y lo obedecieron. ¿Quieres que los muros caigan? No critiques el plan de Dios. Confía y verás cómo caen esas murallas. Y el último punto que les quiero enseñar hoy. Cuando te sientas ansioso por lo que no entiendes hoy, alaba a Dios por quien sabes que es Él. Digan: yo voy a alabar al Señor. Yo lo voy a alabar por lo que Él ha hecho por mí, por lo que Él es en mi vida. Mire, mientras la nueva generación se preparaba para entrar en la tierra prometida, Moisés volvió a tomar la pluma para escribir una última canción. Moisés comienza alabando al Señor y hoy lo vamos a hacer igual como lo hizo Moisés. Quiero que se pongan en pie.